Evangelio de la oveja perdida. Lucas 15, 1-8. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y murmuraban los fariseos y los escribas, diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, Alegraos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Jesús se encontraba rodeado de publicanos, hombres mal vistos por la sociedad, y de pecadores, hombres y mujeres que cargaban con culpas que parecían marcarles la frente con un hierro ardiente. Los fariseos, vigilantes de la pureza externa, observaban desde su orgullo, murmurando entre ellos porque Jesús no solo toleraba a aquellos marginados, sino que comía con ellos, compartía la mesa, hacía comunión con los que todos querían apartar. Y entonces, en ese momento de tensiones ocultas y miradas cargadas, Jesús habló. Contó una historia sencilla que no necesitaba adornos, porque en su desnudez era más profunda que cualquier tratado. Un pastor tenía 100 ovejas, pero un día, al contarlas, descubre que falta una. Para cualquiera podría ser una pérdida mínima, un daño aceptable, algo que no justifica arriesgarlo todo. Pero para ese pastor no era una oveja más, era su oveja, era parte de su corazón. Así que no dudó, dejó a las 99, confiando en que podrían resistir juntas, y emprendió la búsqueda de la perdida. Caminó por montes y desiertos, cruzó riachuelos, apartó ramas, siguió huellas en la tierra hasta dar con ella. Cuando la encontró, no la reprendió, no la arrastró de vuelta. La cargó sobre sus hombros, llenándose de gozo, de un gozo que no necesitaba palabras. Y al volver, no guardó para sí esa alegría. Llamó a amigos y vecinos, invitándolos a alegrarse porque la oveja perdida había sido hallada. Jesús, con esta historia, no hablaba solo de un pastor. Hablaba del Padre, de Dios mismo, de ese corazón infinito que se desvive por el que se extravía, que no hace cuentas frías, que se mueve por amor, que no descansa hasta traer de vuelta al que se había apartado. Y entonces pronunció una de esas frases que cruzan los siglos como flechas encendidas. Así hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 90, y 9 justos que no necesitan arrepentirse. Lo que los hombres desechan, Dios lo busca. Lo que el mundo desprecia, Dios lo abraza. Evangelio de la moneda perdida. Lucas 15, 8-10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende una lámpara. Barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, Alegraos conmigo, porque te he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Jesús no dejó a su audiencia respirar. Les lanzó otra parábola, otra imagen tan cotidiana que hasta los niños podían entenderla. Una mujer tenía 10 dracmas, 10 monedas que no eran solo valor material, sino símbolo de seguridad, de estabilidad, tal vez de su dote, tal vez de un recuerdo querido. Un día, al hacer cuentas, se da cuenta de que falta una. Para muchos, perder una 10ª parte podría ser soportable. Para ella no. Enciende una lámpara, porque no espera a que amanezca. Barre la casa, escudriña cada rincón, aparta muebles, mueve tapices, porque no puede conformarse hasta recuperar lo que se ha perdido. Y cuando al fin el destello de la moneda le devuelve la sonrisa, no guarda su alegría en silencio. Llama a sus amigas, a sus vecinas, a aquellas con quienes comparte los dolores y las alegrías de cada día, y les dice, Alegraos conmigo. Jesús de nuevo. Levanta los ojos y les clava la mirada. Así hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. No hay pecado tan profundo que escape al amor de Dios. No hay noche tan oscura que no pueda ser alumbrada por su luz. Dios es como esa mujer, diligente, paciente, incansable, que no se resigna a perderte,
que no deja de buscarte hasta que vuelvas a su mano. Evangelio del Hijo Pródigo. Lucas 15, 11-32. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle. Poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí, Jesús no solo enseña con palabras sencillas, sino que dibuja uno de los relatos más conmovedores de la historia humana. Un hijo, el menor, ansía independencia, pide su herencia, ese bien que se entrega normalmente solo cuando el padre muere. El padre, sin retenerlo a la fuerza, se la da. El joven parte, cruza las fronteras, se sumerge en el desenfreno. Durante un tiempo parece tenerlo todo, pero la riqueza rápida se evapora como el humo. Y cuando llega la escasez, se encuentra solo, roto, derrotado, alimentando cerdos, deseando incluso las algarrobas que ellos comen. Entonces ocurre algo misterioso, algo divino. Vuelve en sí. El recuerdo del hogar, del pan, del padre, brota en su corazón. Decide regresar, no como hijo, sino como siervo. Pero cuando aún está lejos, el padre lo ve. No espera, corre, se lanza al cuello del hijo, lo cubre de besos, de ternura, lo restaura. El hijo balbucea su confesión, pero el padre apenas le deja terminar. Ordena vestirlo con dignidad, calzar sus pies, ponerle un anillo, matar el becerro gordo, porque hay fiesta en casa. Lo que estaba muerto ha vuelto a la vida, lo perdido ha sido hallado. Y cuando el hermano mayor protesta, cuando no entiende por qué tanta alegría, el padre le explica: todo lo mío es tuyo, pero era necesario celebrar, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Así es Dios, un padre que no mide, que no calcula, que no hace justicia fría, sino que desborda misericordia, hasta que el corazón humano aprende a amar. Evangelio del Buen Samaritano, Lucas 10, 25-37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien, has respondido. Haz esto, y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios,
y los dio al mesonero y le dijo, «Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese». ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, «El que usó de misericordia con él». Entonces Jesús le dijo, «Ve y haz tú lo mismo». Jesús, enfrentado a las preguntas de un intérprete de la ley, no se deja atrapar en debates fríos ni en disputas intelectuales. Cuando le preguntan qué hacer para heredar la vida eterna, Jesús lo dirige a la esencia de la ley, a amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. Pero el hombre, buscando una salida cómoda, pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús entonces relata una historia que perfora corazones. Un hombre desciende por un camino peligroso, donde las piedras y los barrancos son testigos de muchas tragedias. Es asaltado, golpeado, despojado, dejado medio muerto. Pasa un sacerdote, tal vez camino al templo, y lo esquiva. Pasa un levita, un servidor del templo, y también lo evita. Pero un samaritano, extranjero despreciado por los judíos, se detiene, siente compasión. No se pregunta si el herido es bueno o malo, si lo merece o no. Se acerca, venda las heridas, las baña en aceite y vino, lo sube a su cabalgadura, lo lleva al mesón, paga por su cuidado y promete volver. Jesús no deja lugar a escapatorias. El prójimo no es solo el que comparte nuestra sangre o religión, es todo ser humano herido que se cruza en nuestro camino. Amar es actuar, no solo sentir, es acercarse, no pasar de largo, es cargar sobre nuestros hombros el peso del hermano caído. Evangelio del Sembrador, Mateo 13:1-9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, «He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto. ¿Cuál a 100? ¿Cuál a 60? ¿Y cuál a 30 por uno? El que tiene oídos para oír, oiga». Jesús se sienta frente al mar, y la multitud, sedienta de sus palabras, se agrupa en la playa. Desde una barca les habla. Describe al sembrador, figura sencilla y cercana a todos. El sembrador lanza la semilla, pero no todas encuentran tierra propicia. Algunas caen en el camino endurecido y son devoradas por aves. Otras caen en pedregales, donde brotan rápido, pero el sol las marchita. Algunas caen entre espinos que las asfixian. Solo una parte cae en tierra buena y da fruto en abundancia. Esta parábola es un espejo del alma humana. Muchos escuchan la palabra, pero sus corazones son como caminos pisoteados por el tránsito de intereses mundanos, o como piedras que no permiten profundidad, o como campos infestados de preocupaciones y deseos vanos. Solo algunos, los que preparan su interior, reciben la semilla y permiten que crezca, que eche raíces, que florezca en obras, en caridad, en paciencia, en justicia. Jesús llama a escuchar, no solo con los oídos, sino con el corazón. Evangelio de Jesús. Calma la tormenta. Marcos 4:35-41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, «Pasemos al otro lado». Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?» Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, «¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen?» La noche cae, y Jesús invita a cruzar al otro lado del lago. Los discípulos, hombres curtidos en la pesca, saben del peligro, pero le siguen. En medio de la travesía, una tormenta los azota. Las olas cubren la barca,
La noche retumba con truenos, el viento ruge, y en la popa Jesús duerme. El miedo estalla en los corazones y le despiertan. Jesús se levanta, enfrenta el viento y el mar, les habla como a criaturas rebeldes, calla, enmudece. La tempestad se disuelve en un instante, como un mal sueño. Pero Jesús no felicita a sus discípulos por despertarle. Les pregunta, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos tiemblan no solo por el mar, sino por la presencia de aquel que tiene dominio sobre la naturaleza. Esta escena nos revela a un Dios cercano, que no siempre detiene las tormentas antes de que se desaten, pero que nunca nos abandona en medio de ellas. Nos enseña que la fe no consiste en no tener miedo, sino en acudir a Él incluso cuando el miedo nos desborda.